Entonces, estábamos hablando que el síntoma predominante al- en las reacciones tóxico-medicamentosas es el prurito. Claro que también hay excepciones. A ver, ¿qué excepciones? Aquí vamos a ver una en infecciones, pero les hago recuerdo cuando hablamos del síndrome, la necrólisis epidémica tóxica, que era una reacción grave, puede presentarse con un exantema al inicio y puede haber prurito al inicio, pero después va a haber fiebre, va a haber dolor, todo lo que mencionábamos antes. Bueno. Aquí les hago repaso, les decía que ustedes van a ver estas enfermedades en pediatría, estas de aquí. La quinta enfermedad o eritema infeccioso producido por un parvovirus se caracteriza por las mejillas eritematosas, hay una erupción o un exantema. Decimos morbiliforme cuando tiene una forma eritematosa que no tiene un patrón específico. Mm, y escarlatiniforme cuando parece escarlatina. Eso creo que se los voy a añadir a la clase para mostrarles el ejemplo. Bueno, en el caso de la quinta enfermedad aparece una erupción reticulada en brazos y piernas que aparece y desaparece. El paciente pequeñito, es porque se da más en niños pequeños, se va a presentar fiebre baja, cefalea, síntomas gastrointestinales y el tratamiento es solo con terapia de apoyo, o sea, eh, hidratación, paracetamol y reposo. El sarampión, que todavía es una enfermedad que es de comunicación obligatoria al CEDES, producido por un paramixovirus, se caracteriza por fiebre alta, tos, conjuntivitis, fotofobia. Al inicio va a presentar manchas de Koplik, que son lesiones, son manchas blanquecinas en la mucosa em, gingival. Después aparece la erupción cutánea como máculas y pápulas rojas. Es un eritema bastante vivo. Comienza a nivel de la línea de los cabellos, o sea que es centrípeta, y luego va a ir hacia el tronco. El tratamiento, terapia de apoyo, control de posibles complicaciones, ya que es una enfermedad potencialmente grave que puede llevar a una neumonía o una encefalitis que puede ser mortal. Aquí tenemos un ejemplo de un exantema que es, decimos también como morbiliforme. Aquí un pacientito con sarampión, este tipo de lesión eritematosa son pequeñas pápulas. Aquí máculas, pero es un rojo bastante vivo, disemina. Puede haber compromiso también de los pliegues cubitales. El dengue tiene un exantema que es la excepción a la regla, porque el exantema del dengue es muy pruriginoso. Se da generalmente al final, bueno, digo generalmente, al inicio del dengue puede haber un exantema transitorio leve. Después aparece el cuadro que ustedes conocen bien, alzas térmicas, cefalea retroocular, malestar general, puede haber artralgias. Y cuando ya está pasando ese periodo agudo, aparece el exantema que es característico del exantema eritemato purpúrico, que se caracteriza que parece como, o se describe, mejor dicho, como un mar rojo con islas blancas. Y es muy pruriginoso. No se dé con los antihistamínicos. Uno da antihistamínicos como
intentamos ayudarle al paciente, pero hay que advertirle que puede ser bastante frustrante y que tiene que tener paciencia hasta que se le termine de pasar. Terapia de apoyo, la internación según los protocolos. Y en cuanto a terapia de apoyo, hidratación, reposo, paracetamol y la piel, humectación, productos hipoalergénicos que no tengan muchos perfumes, hidratantes y antihistamínicos. No hay otra cosa. Exantemas por picornavirus son erupciones escarlatiniformes o urticariformes o morbiliformes también que se acompañan a un cuadro de fiebre moderada, de malestar general, cefalea y diarrea. El tratamiento son autolimitados. Puede ser por ingesta de alimentos que estén contaminados, suelen darse a veces pequeños brotes, ¿no? Estacionales. Y el tratamiento es terapia de apoyo, hidratación, um, y dependiendo, bueno, los síntomas, si tiene diarrea, antidiarreicos, si tiene fiebre, paracetamol, etcétera. Si tiene prurito, antihistamínicos. Aquí tenemos una imagen de dengue, un eritema purpúrico difuso con áreas más claras. La rubéola, producida por un arbovirus, se acompaña de fiebre moderada, comienza en el rostro y luego se expande al cuerpo. Igual entonces decimos que es centrípeta, que va de afuera hacia adentro. Se presentan máculas y pápulas pequeñas, rosadas. Una linfadenopatía cervical posterior es característica. Y bueno, aunque ya hay vacunas, es poco probable, pero hay que estar alertas en la rubeola congénita, sobre todo cuando la mamá contrae rubeola en el segundo trimestre. El tratamiento, terapia de apoyo. En cuanto a otros exantemas de mayor gravedad y que no es viral, como es el caso de las fiebres manchadas, están producidas por riquecias, se presenta con fiebre alta, escalofríos, artralgia, fotofobia, comienza en las muñecas, en los tobillos, luego va al tronco y la cabeza. Se torna purpúrica en 3 días. Una complicación muy seria son las encefalitis y el tratamiento tetraciclina y cloranfenicol. La escarlatina, otra infección bacteriana producida por estreptococo beta hemolítico del grupo A. El paciente va a presentar fiebre, faringitis, malestar general y de ahí comienza a presentar, a acompañar el cuadro, el exantema, la erupción, eritemato papular, son lesiones puntiformes rojas que simulan como una quemadura solar. Aparece en el cuerpo, en las manos, en los pies, a nivel de mucosas, presenta una lengua aframbuesada, que es como están pronunciadas las papilas gustativas, entonces da como ese aspecto de frambuesa. Y cuando ya está remitiendo el exantema, comienza a presentar una descamación generalizada y es muy característica la escama, como descama a nivel de las palmas y de las plantas porque son laminares, es como una descamación que se dice en guante o en calcetín. La principal complicación de la escarlatina es la glomerulonefritis. Así que tenemos que hacer seguimiento ¿a qué? Al ácido, a la antiestreptolicina que se mide en sangre. Cuando queremos diagnosticar la escarlatina, hacemos un hisopado faríngeo y y un ácido. Tratamiento, penicilina procaínica, si el paciente lo vamos a tratar en forma ambulatorial o si lo vamos a internar, penicilina sódica. Paciente con una escarlatina. Aquí también tiene el signo de las mejillas rojas como abofeteadas, los labios son rojos, la lengua aframbuesada. Y esta foto que es de una página de internet, eh, entonces no se ve muy claro, pero como para que ustedes puedan imaginarse cómo el eritema es difuso y aquí va desde el tronco hacia las extremidades. Eso, o sea, es centrífugo.
y las picadas y mordeduras por artrópodos. Bueno, ya hemos visto algunas la clase pasada cuando vimos miasis, cuando vimos em, tungiasis, pero ahora solamente un un pequeño pantallazo de situaciones con las que se pueden enfrentar y que tenemos que saber cómo actuar. La mayoría de las picaduras de los insectos son completamente benignas, que se acompañan de prurito, puede haber un entumecimiento, un poquito de dolor y después desaparece. Es característico que aparece un punto central, una pápula con un punto central que es donde ha habido la inoculación del veneno y la vesícula. Ahora, pueden haber situaciones en que el paciente sea alérgico, como habíamos hablado de la urticaria, que el desencadenante puede ser también por inoculación. Entonces, pacientes alérgicos al veneno de la abeja puede hacer un shock anafiláctico, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de picada de araña, ahora hablamos de reacciones más severas. El año pasado salió en las noticias de casos de picaduras por viuda negra. Este tipo de araña hay más en los valles. También creo que era en Oruro que hubo, ¿verdad? Aquí en Santa Cruz, en la parte tropical, hasta donde sé, es poco probable por picadura de araña por viuda negra. Am, que en este caso, este tipo de cuadro es grave, pues eso lo saben bien, es una emergencia, se necesita el, el antídoto, pero la mayoría de las picadas de araña que tenemos en nuestro medio, las arañas en general de nuestro medio, no suelen tener un veneno mortal. Pero lo que sí producen es, bueno, y aquí también de nuevo se aplica en la susceptibilidad del paciente, o sea, puede un paciente hacer una reacción grave por una picada de araña aún en nuestro medio, pero no es que las arañas en nuestro medio en general no son tan graves como que el veneno de la viuda negra o en otros países que tienen la loxoceles, la araña del rincón, que también es grave. Bueno, en nuestro medio, ¿qué es lo que suele producir una picada de araña? Mucha reacción local. Va a haber eritema, va a haber induración, ampolla, va a hacer isquemia y va a llevar a una necrosis, que esa necrosis puede demorar varias semanas o hasta a veces meses en detenerse y empezar a, a mejorar. La piel adyacente siempre se presenta con eritema y edema. En la mordedura de garrapata, que eso sí que tenemos mucho en nuestro medio, puede ser insensible, o sea, puede ser pacientes que no tengan ninguna sintomatología, o puede ser que tengan mucha sintomatología local, mucho prurito. A veces pueden quedar en partes de la garrapata, del aparato bucal de la garrapata, y el organismo hacer una reacción a cuerpo extraño y producir lesiones, nódulos que son bastante pruriginosos y prolongados. Ahora, las garrapatas pueden ser vectores de otras enfermedades. En nuestro medio tenemos muchas garrapatas, pero en general no tenemos reportes, o si hay, será algo real, muy aislado de transmisiones de enfermedades transmitidas por garrapatas. Pero en países en el hemisferio norte, sí que hay varias enfermedades, las mismas que les mencionaba de las fiebres manchadas producidas por riquecias, por ejemplo, la fiebre de las montañas rocosas en Estados Unidos, fiebres manchadas en México también, ah, eh, la enfermedad de Lyme, una borreliosis también en el hemisferio norte. En nuestro medio
Gracias a Dios no tenemos mucho este tipo de problemas. El año pasado, si no me equivoco, también hubieron eh, sobre picaduras de escorpión, de alacranes. Tenemos bastante alacrán en nuestro medio, pero en general producen reacciones locales, nada más similar a lo que podría ser la picada de araña, aunque inclusive con menos necrosis, pero con mucho dolor en el lugar. Lo que pasó con el niñito que estuvo internado en el hospital de niños, mm, en este caso hubo una reacción de tipo anafiláctica, no fue que fuera realmente una lacra muy venenosa, porque Ajá, ¿qué fue? sucede en países como México, Estados Unidos, Australia, que los alacranes o ¿Ya los cuánto sería ahí? ¿Hasta ahí? Para escorpiones, que yo le diga. micrófono, Karina, 600, sí, ya. Mucho. por favor, micrófono, Karina Luna. ¿Por qué no me falta traerte los modelos? ¿Qué no te lo voy a traer? Compañera Karina, apague su micrófono. Entonces, de todas maneras, si ustedes reciben a un paciente que ha sufrido ese tipo de picadas, de mordeduras, cada paciente es un paciente, valorarlo, tómenle esos signos vitales, monitoricen, si es necesario, pidan, si ustedes ven necesario, hemograma, examen de orina, ¿no? Pruebas de función renal. Entonces, tenemos parámetros, estos son parámetros, pero cada paciente hay que valorarlo individualmente. Aquí tenemos una reacción por picadas, eritema, y aquí estos serían los sitios en personas de la inoculación del veneno. Las personas que son muy alérgicas, por ejemplo, a las picaduras de hormigas, pueden hacer ese tipo de reacción. Aquí tenemos estas ampollas en personas en un paciente que nunca ha estado en contacto con, con la picada de mosquito. Pareciera un impétigo, pero no tiene el halo eritematoso del impétigo. Estas son picadas por pulgas. Las picadas de pulgas, que son siempre así lineares, son pápulas eritematosas. Aquí tiene una pequeña erosión. Esta es una picada de araña. Aquí hay una área de necrosis y un halo eritematoso. Y en estos casos, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento vamos a dar sintomáticos. Si hay prurito, le daremos antihistamínicos, si hay dolor, analgésicos. Y en los cuadros más graves, aquí, por ejemplo, corticoides sistémicos y en casos que están con compromiso general, usaremos corticoides por vía endovenosa, hidrocortisona, metilprednisolona. Una vez que en el caso de la picada de araña se ha detenido el proceso necrótico, ya no sigue avanzando, entonces se hace ahí una limpieza quirúrgica y se deja. Aquí estoy un paciente con un eritema migrans en la enfermedad de Lyme, que es lo que les decía, que es una borreliosis, pero que en nuestro medio no solemos tener. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? A ver aquí. Ah, ya, vale, adelante. Bueno, chicos, ¿no hay preguntas? Doctora, yo tengo una. Usted Sí, mencionó los exantemas de los morbiliformes y escalatiniformes. sí. Sí, y también ahí tendríamos que añadir, que se lo voy a añadir en la clase, los urticariformes. ¿Y esos son clasificaciones de exantemas? ¿Cómo? ¿Esos son clasificaciones de los exantemas? Son formas de presentación, es una clasificación de exantemas según la presentación, más no de la etiología. Ya, doctora. Gracias.
Muy bien, chicos, entonces nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho, no falten a sus prácticas y empiecen preocúpense para lo de la credencial en el hospital. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora, Bueno, gracias. doctora, gracias. Gracias, doctora.